ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy. El 1 de mayo de 1974, la historia argentina recuerda a Perón cuando echó a los montoneros de la Plaza de Mayo. Sin embargo, eso fue lo menos importante ocurrido en la jornada, porque lo más trascendente pasó en el Congreso, cuando en un mensaje, sabiendo Perón que se estaba despidiendo prácticamente, habló del modelo argentino para el proyecto nacional y de la necesidad de la revolución cultural. ¿Por qué Perón en el 74 nos iba a hablar a nosotros de esa necesidad? ¿Y por qué en su regreso, ya en el 72 y en el 73, nos iba a hablar de la reconstrucción del hombre argentino? Bueno, en su exilio nos hablaba de la necesidad de entender a una Latinoamérica unida en el 2000 o dominados. Todas aquellas concepciones de análisis que Perón le daba al pueblo argentino tenían que ver con darle información para la interpretación y para poder crecer y desarrollar ideas que le permitieran a la sociedad entender lo que estaba pasando en el mundo. Los contemporáneos no siempre entendieron de qué se trataba, y entonces se llega a un momento y a un tiempo en pleno siglo XXI donde la rebelión de los pueblos de habla hispana parecería ser una cosa novedosa, cuando en realidad todo esto tiene, casi desde la época colonial, una discusión cultural. ¿Cómo puede ser que pueblos que hablamos el mismo idioma, que tenemos casi las mismas interpretaciones sobre la mayoría de nuestras formaciones, hayamos estado permanentemente fragmentados y divididos? Bueno, por un tema absolutamente cultural, por un tema absolutamente de interpretación que los imperios en distintos turnos instalaron en el continente. Los españoles primero, los ingleses a través de las logias masónicas siempre, los norteamericanos cuando tuvieron su turno, los rusos en la época de la Unión Soviética, ahora los chinos, tratan de hacer su influencia en los pueblos de un continente riquísimo para que no termine nunca de despegar y que nunca haya un bloque serio, firme, complejo para ellos y fácil para nosotros, y entonces toda clase de trabas y de circunstancias surgen con los matices más increíbles. Es decir, cuando la prensa de nuestro país o de cualquier otro país de habla hispana refleja situaciones, uno tiene que inmediatamente investigar a quién está sirviendo esa prensa para poder decir qué parte de la verdad le está cortando a la sociedad. Y así, como con una libertad absoluta, un diario de Bolivia publicó todos los datos de los periodistas argentinos, incluyendo fotografías, como para que si los veían en la calle le hicieran la vida imposible los partidarios de este golpe de Estado, que ahora está al borde de transformarse en dictadura, porque ayer se reunió el Parlamento, eligió autoridades, cosa que tendría que haber hecho antes, como le habíamos dicho en su momento, y entonces ahora hay una nueva presidenta, que es del MAS, del Senado, y entonces la que supuestamente debería ejercer la presidencia es esta otra señora, y no la que se autoproclamó. Por lo cual el conflicto de Bolivia va para largo tiempo. Pero ¿qué hay detrás de Bolivia? Intereses históricos de la riqueza de los bolivianos. Y cuando uno se da cuenta que permanentemente buscan detrás de los países del continente americano sacar sus riquezas, cuando uno se da cuenta que todo lo que nos ocurre a los que hablamos el mismo idioma, a los que venimos de las mismas descendencias, a los que tenemos que entendernos y que no nos podemos entender, siempre se pone alguien en el medio, gran parte de esto lo cubre un sector de la prensa que sirve o a las logias masónicas inglesas, o al liberalismo, o a cualquiera de las expresiones que tienen un trabajo fenomenal en el hecho cultural de adormecer a los pueblos. En este adormecimiento de los pueblos, en la Argentina, para volver a lo que nos compete a nosotros, en la Argentina
se juegan roles constante y permanentemente. Y así nosotros tenemos que cada uno de los presidentes argentinos aparecen luego sintiéndose protagonistas de un tiempo y queriendo hilvanar lo desilvanado de esa sociedad que hacíamos referencia, no solamente la nacional, sino también la que compete con su relación para afuera. Y entonces hubo un tiempo en donde la socialdemocracia, en la época de Alfonsín, logró cierto consenso para avanzar con el Mercosur. Después vino lo que se llamó el socialismo del año 2000 y se avanzó aún más. Después llegó lo que se llama la derecha en el gobierno y se empezó a disolver eso y se buscaron otras referencias, pero siempre las terminales no eran nuestras, sino que eran internacionales, o eran europeas, o eran de Rusia, o eran de Estados Unidos. Es decir, siempre había una conexión internacional de la dependencia de aquellos que estaban organizando o orquestando por ese famoso internacionalismo que le venden a los pueblos, creyendo de que todo es igual, cuando en realidad todo es parecido, pero nada es igual. Esto indica que el presidente electo, Alberto Fernández, vaya a Uruguay a pedido de Pepe Mujica para hacer campaña para el Frente Amplio, a sabienda que el Frente Amplio tiene muchas posibilidades de perder las elecciones en Uruguay, porque en la segunda vuelta se pueden juntar todos y darle el triunfo al Partido Blanco. Pero ¿por qué se juega Fernández en eso? ¿Por qué se jugó Fernández en lo de Bolivia? ¿Por qué se juega Fernández constantemente en estas cosas? Porque está queriendo sacar chapa de liderazgo de ese Ilván que todos sueñan con hacer. Y mientras esto se estructura en la mente de cada uno de ellos, a veces se pasa de largo el estar atento a las cosas propias, las más chiquitas, que son las más importantes, que son las que nos refieren a los que estamos dentro de nuestra propia frontera. La Argentina, el próximo 10 de diciembre, va a llegar, entre otras cosas, con un dólar pisado por el Banco Central, el mismo Banco Central que fue virtualmente a la propia quiebra y que le permitió hacer un verdadero desajuste al macrismo. Ahora ha pisado la moneda y entonces se va a ir agrandando la brecha entre el paralelo, el negro, el blue, pónganle el nombre que quiera, y el dólar del mercado real. ¿Por qué están haciendo esto? Porque quieren obligar a Alberto Fernández a devaluar. Es decir, quieren que Alberto Fernández apenas entre, para poder competir internacionalmente, etcétera, etcétera, tenga que devaluar para que el dólar siga escalando y esté en un precio mucho más conveniente para las exportaciones. En esa mezquindad de medidas que se toman, se está tratando de construir, al lado del presidente que va a ingresar el 10 de diciembre, alguna nueva cosa que pueda ser modificatoria. Hay ideas de sacarle ceros al dinero, como ocurrió en la década del 90 con la convertibilidad, hasta la emisión, dándole a la maquinita, o viendo de una refinanciación donde se paguen intereses, pero sin que aumenten los intereses a largo plazo. Bueno, todas las cosas están arriba de la mesa para saber de qué manera esto se puede efectuar en su desarrollo y de qué manera esto puede llegar a un buen puerto. Pero mientras tanto, el país sigue viviendo con sus crisis y sus problemas que no se resuelven. Y todos los días, no nos cansamos de decirlo, aparecen 10.000 pobres nuevos, mientras se tardan en imaginar soluciones que sean drásticamente tomadas por la política y no por la economía. Cuando Néstor Kirchner hizo campaña electoral y dijo un día, voy a ser mi propio ministro de Economía, a mí me permitió empezar a prestarle atención, porque dije, bueno, por fin alguien que en la política se da cuenta que es una política económica y no en economía política la que hay que ejercer. Y cuando vemos que dirigentes sindicales, empresarios, periodistas salen a decir, bueno, pero hay que hablar con los economistas, o qué piensa tal economista, uno se pone realmente mal porque se da cuenta que son educados para que 2 más 2 dé 4, y si da 3.50, buscar la forma de pedir prestado los 50 que faltan. Porque esa es la educación que tiene aquel que juega con las ciencias exactas de las matemáticas. En la política no se juega con ciencias exactas, en la política se juega con humanidades. Y entonces, a partir de esta situación, las decisiones son diferentes. No se dice si el presupuesto alcanza para la salud,
hay que ejercer el presupuesto de la salud porque es una decisión política que la gente no se muera por la salud. Y así con cada una de las cosas que el Estado debe hacer, entre ellas la educación. Y aquí viene el gran signo de pregunta. ¿Estamos nosotros preparados desde la educación para que la sociedad que está egresando de las universidades o que está egresando de los colegios secundarios, industriales o lo que fuere, esté en condiciones de interpretar el tiempo que viene? ¿Será así? ¿Se los estará educando de acuerdo a esa necesidad? ¿O todavía le estarán tratando de hacer aprender cuestiones que son banales, que después no les sirven en la vida nada más que para una cultura general, y a lo mejor porque no aprueban esa materia no puede seguir cursando a alguien que tiene otras capacidades? Frente a esto, el estudiar seriamente qué enseñamos, cómo enseñamos y cómo llegamos a esa enseñanza, hace que también nos demos cuenta cómo se ha desvirtuado al docente, al profesor y al alumno. El docente, por una cuestión necesaria de supervivencia, se lo transformó en un activista de la huelga y de la política, porque no gana como para vivir, porque no le cumplen con sus salarios, por lo que fuere. Y ese docente empezó a perder una gran condición que tenía seguramente cuando eligió su carrera, que es la de ser el que enseña. Simultáneamente, el alumnado cambió porque los padres ahora hacen causa común cuando toman los colegios y además le van a pegar a los profesores y a los maestros. Y es un tema cultural, es un tema de educación muy profundo. Y entonces, ante una sociedad que se zamarrea todo el tiempo, cuando uno habla de ciertas cuestiones profundas, parecería ser que son difíciles de digerir porque el gran pueblo no está preparado para entenderlas, y esto es muy complicado, porque se va perdiendo el nivel cultural que el pueblo argentino ha tenido siempre para poder interpretar y entender cosas. Ahora, lo que nunca se les enseñó es que estábamos pendientes de las influencias que venían o que manejaban aquellos que habían ganado y que habían escrito la historia. Es decir, el liberalismo, después de Casero, hizo estragos en la formación de los estudiantes argentinos. Pero por suerte apareció el revisionismo histórico que le permitió a un grupo de argentinos repensar, investigar, buscar y entonces llegar a un punto clave. Saber que se mintió sobre Sarmiento, más allá que Alberto Fernández lo levante cuando puede, que la realidad de Alberdi cuando también lo levanta Fernández, hay dos, hay uno bueno y uno malo, es decir, uno que cambió en tiempo, y que así sucesivamente nosotros nos encontramos con que se cuenta una historia muy distinta y muy diferente. Y que aquel presidente que declamaba que con la democracia se comía, se vestía y demás, terminó no cumpliendo con la democracia y se fue 6 meses antes, y le hicieron creer a toda la sociedad que es el padre de la democracia. Si es el padre de la democracia porque llevó a los militares a ser juzgados, podríamos aceptarlo en un sentido figurativo. Pero cuando uno tiene que enseñar la verdad de la historia, tiene que decir que el verdadero padre de la democracia fue Perón, que le dio a la mujer el derecho a elegir y a ser elegida. Ayer, Alberto Fernández termina de confirmar que el Papa no venga, porque asiste a la presencia de un libro donde se habla del derecho abortivo. Él ha dicho que la ley tiene que salir sí o sí para terminar con la penalización del aborto, etcétera, etcétera. Y con esto, el trabajo de Belis se va directamente a las cloacas, porque el Papa, después de esto, seguramente no vendrá, tal cual pensaban el año próximo, ni el 25 de mayo, ni el 9 de julio. Son cuestiones que a veces no se las tiene en consideración, porque cuando uno dice lo que piensa y está bien, hay que darse cuenta que hay ciertos momentos de la vida que por el lugar que uno ocupa se puede pensar y decir cosas, pero también hay que medir las consecuencias de esas cosas porque ya no es por él, sino por todos. Y frente a esta necesidad de que el Papa llegara a la Argentina, que no quiso venir con Macri y que estaba dispuesto a venir en este turno, ahora me parece que con esta situación casi diríamos que el año que viene es imposible que el Papa aparezca por la Argentina. ¿Por qué cuento todas estas cosas? Porque nosotros parece que no nos queremos terminar de darnos cuenta de que esto es un problema mucho más profundo de resolver una crisis transitoria. Es un tema de educar a nuestro pueblo en los parámetros verdaderos.
porque si seguimos creyendo que el día lunes es el día de la soberanía nacional, cuando en realidad fue el 20 de noviembre, si creemos que la vuelta de obligado la podemos modificar como podemos modificar el nacimiento o la muerte de Belgrano porque se les ocurre para hacer un negocio turístico, el futuro nacional va a ser lamentable. Por eso, si usted le pregunta a los jóvenes qué pasó el 25 de mayo, alguno tiene que pensarlo dos veces, aunque no lo crea. Y si usted le pregunta qué pasó el 20 de noviembre, creo que la minoría puede contestarle que sí, y la otra mayoría no sabe de qué se trata. Por eso, frente a esta situación, nosotros creemos que el tema cultural y de educación es de una profundidad absoluta si no queremos seguir siendo esclavos en los tiempos que vienen.